Yo creo que vamos a ir dando comienzo para respetar los horarios pautados y creo que se van a ir sumando en el curso de estos minutos. Bueno, ante todo les doy a todos la bienvenida y el gusto de que nos volvamos a encontrar en este ciclo de Cultura 2021 que iniciamos el año pasado ya, digamos, con ocasión de la pandemia y frente a la necesidad de encontrar nuevos caminos para conectarnos y para mantener la actividad de la Fundación. Nos pareció oportuno que siendo el mes de la mujer, la primera actividad que se organizara tuviera que ver con una mujer y por eso se eligió a la figura de Victoria Ocampo, que como ustedes seguramente todos saben, no solo fue pionera en la cultura, sino que, digamos, abarcó muchos campos y muchas áreas de actividad que digamos, fueron señeras en la cultura argentina. Como ustedes saben, ella fue muy amiga de Ortega y Gasset, una amistad que se inicia en 1916, en la primera visita de Ortega a la Argentina, y se continúa a lo largo de toda la vida de Ortega, pero que cuando Ortega muere en 1955, esa amistad la hereda su hija, Soledad Ortega Espotorno, con lo cual es una amistad entre la familia, entre Victoria Ocampo y la familia Ortega de 62 años, lo cual no es un tema menor. Entonces, es una figura muy vinculada a nuestra casa, con lo cual, digamos, era el personaje perfecto para abordar en este marzo. El ciclo se continuará después con el ciclo de cultura, ¿no? Con 2 encuentros sobre Borges, porque digamos, Borges siempre es una figura que convoca y que mantiene actividad y siempre hay abordajes diferentes de él. Y además porque uno de nuestros grandes borgianos, casi diría un borgiano independiente, que fue Mario Pauletti, que tiene 2 libros sobre Borges significativos, que uno es Borges Verbal y otro es Las novias de Borges, que publicó la editorial MC. Bueno, él está estrechamente vinculado a la fundación porque dirigía la Fundación Ortega y Gasset de Toledo. Si bien Mario era argentino, pero de hace muchos años dirigía esa fundación, esa parte de la fundación. Y en noviembre, bueno, partió y entonces nos parece que tenemos que rendir un homenaje a Mario y encontraremos la figura de Borges como telón de fondo, porque él era un borgiano de pura cepa, digamos. Después continuaremos con un ciclo de 2 encuentros justamente con Paula Barsaski sobre Virginia Woolf y Michael Cunningham, un taller más bien de lectura. Después tenemos un curso de 2 encuentros sobre pensamiento político con Enrique Aguilar y Santiago Leiras, con un tema que es las democracias en contextos de excepción, que me parece que cabe perfectamente para los tiempos que estamos viviendo. Tanto Santiago como Enrique son doctores de ciencia política y son miembros o participantes de la Fundación Ortega de hace muchos años. Después tendremos una nueva edición del ciclo de Historia y Ópera, que ya hicimos el año pasado y que este año lo volveremos a hacer con un número también de encuentros, 2 o 3 encuentros. Y mientras tanto continúan las otras actividades formativas de la Fundación, las pasantías virtuales que hemos comenzado con estudiantes de Estados Unidos, los cursos de formación de profesores de español, las clases de español para extranjeros, y después toda la área formativa de gestión cultural y patrimonio, que este año será sobre museos e innovación y sobre industrias creativas, que serán 2 formaciones que siempre contamos con el apoyo para esas actividades de la Fundación Bungibón. Así que, como ven, este es un año también movido para todos nosotros, mientras también sigue el Centro de Pensamiento Español, los trabajos sobre el pensamiento de Ortega, y bueno, y esta es un poco la presentación de esta primera parte del año que quería compartir con ustedes. Para esta ocasión en la que vamos a tratar esta figura de Victoria y su significación en la cultura argentina,
bueno, nos pareció oportuno invitar a Juan Javier Negri, que es un viejo amigo de la casa, y que él preside la Fundación Sur, que es la que continúa con la obra de Victoria, así que era la persona más adecuada. Javier es un prestigioso abogado, pero le interesan y tiene una gran pasión por estos temas culturales, así que le agradecemos que participe. Y Paula Barsaski, que es también una conocida de muchos lustros, como recordábamos el otro día. 20 años, 21 años. 21 años, sí, es cierto. Sí, que siempre bajo un formato u otro formato siempre ha estado presente en nuestras actividades. Y que Paula, bueno, es escritora, es muy buena entrevistadora, y conoce también la obra de Victoria, conoce a Javier, conoce a la Fundación, y eran las dos personas realmente más adecuadas para generar este encuentro. Yo no voy a hablar mucho más porque quiero que hablen ellos, pero lo que sí les comento es que la mecánica es micrófonos apagados y consultas o preguntas posteriores, que va a haber un espacio por el chat que va a recibir Paula, para poder ella ir generando y moderando el conversatorio con Javier. Así que los dejo adelante para que comiencen la reunión de hoy. Gracias, Inés. Me gustaría agregar una nota al pie, y es que Paula también integra el Consejo de Administración de la Fundación Sur, así que me siento en manos amigas. Sé que no va a haber golpes bajo la cintura por parte de Paula. Así es. La verdad es que estoy muy contenta de poder compartir esta actividad, tanto con la Fundación Ortega y Gasset, en la cual participo con actividades literarias hace 20 años, y en la Fundación Sur, que también hace ya varios años que estoy, como van a ser 8 me parece, y pertenezco a la fundación, así que son dos fundaciones a las que estoy unida hace mucho tiempo y con quienes trabajo, y estoy muy contenta de poder unir estas dos fundaciones en esta actividad y de compartirla con todos ustedes. Muchas gracias por venir a este encuentro por Zoom. Veo muchas caras conocidas, así que va a ser muy lindo después recibir las preguntas de ustedes. Y bueno, Javier, tengo algunas preguntas para hacerte, acá en este rol de entrevistadora que vamos a escuchar con muchas ganas. Y bueno, vamos a empezar retomando acá lo que contaba Inés, cómo se vinculan estas dos personas tan interesantes e importantes como Victoria Ocampo y Ortega y Gasset, cuyas fundaciones se han unido para este evento. Como decía Inés, ellos se conocieron en 1916, cuando Ortega vino por primera vez a la Argentina, y bueno, fue una relación que está llena de encuentros, desencuentros, de aportes de uno al otro, de ideas que comparten, de ideas que los van alejando también, de cortocircuitos y de amistad, y una correspondencia larguísima. Bueno, Javier, queremos saber de todo esto, que vos lo desarrolles y nos cuentes cómo fue este vínculo tan interesante y extenso. Yo creo que, bueno, primero, muchas gracias por la invitación, gracias a la Fundación Ortega y Gasset Argentina, gracias a todos los que están aquí. Veo muchas caras conocidas, incluso de algunas parientas de Victoria Ocampo, cosa que me pone bastante nervioso porque espero no traicionar los sentimientos de nadie. La relación de Victoria con Ortega yo la definiría como ripiosa, en el sentido que tuvo algunos tropezones. Es como cuando un carro avanza por un camino pedregoso y a veces cada tanto hay algún tumbo y hay algún movimiento del carro que descoloca las cosas. Pero llegaron ambos a su respectivo destino, me parece. La correspondencia entre Victoria y Ortega, que a propósito está en prensa, ha sido, como vos decís, Paula, muy larga, muy nutrida y muy densa, con mucha consistencia. Quizá el mejor ejemplo de las cartas entre ellos dos esté dado por el epílogo que Ortega escribe para De Francesca a Beatrice y la respuesta que Victoria da a ese epílogo. Tanto el epílogo de Ortega como la respuesta al epílogo
escrita por Victoria, son escritos largos, con mucha espesura, con mucha profundidad. Y si uno lee entre líneas, y Victoria tenía esa facultad de hacernos leer entre líneas lo que pensaba, más allá de lo que dijera el texto explícito, Victoria se siente un poco frustrada, me parece, ante lo que piensa que es una falta de comprensión total por parte de Ortega acerca de lo que ella quiere decir. Yo creo que Ortega la quiere elogiar y Victoria no se siente demasiado elogiada por Ortega en esa correspondencia sobre de Francesca Beatrice. Creo también notar entre líneas una cierta recíproca admiración, por supuesto, y además una cierta atracción que sentía Ortega hacia Victoria. Atracción que se muestra, me parece a mí, y aquí son opiniones subjetivas por supuesto, cuando Ortega critica a Julián Martínez, el amante de Victoria, y Victoria toma a mal el comentario, y eso hace, o eso produce un larguísimo silencio por parte de Victoria, que no responde a las cartas de Ortega, obviamente ofendida por lo que éste ha dicho de su gran amor, que es Julián. ¿Qué Pero había es una dicho? ¿Te correspondencia... acordás? Sí, ¿perdón? Así nos contás, ya que el chisme queremos saberlo más completo. No puedo, no tengo mucho más para agregar al respecto. Creo que Victoria se sintió profundamente herida de que Ortega lo criticara a Julián prácticamente sin conocerlo. Y Victoria estaba enamorada y creo que Victoria describe el enamoramiento que ella sentía a través de Francesca Beatrice, donde básicamente lo que está hablando es del amor-pasión entre hombre y mujer. Victoria de alguna manera dice, o dice explícitamente, mejor dicho, que de Francesca Beatrice es una especie de guía Bedecker de cómo leer a Dante, pero se queda corta. Lo que hace Victoria me parece que es explicitar o justificar el amor físico que hay entre hombre y mujer, y me parece que está hablando de su propio amor. Tanto es así que en las ediciones castellanas de Francesca Beatrice está una misteriosa dedicatoria basada en iniciales, parece una sigla masónica, que Victoria ha escrito y que no se sabe qué quiere decir. Yo tengo alguna sospecha, pero no he logrado descifrarla. Y es una dedicatoria secreta a Julián. Es decir, el libro es una justificación estética de su amor avasallador por un hombre, por el cual ella dejó de lado las convenciones sociales, el qué dirán, y enfrentó críticas tremendas propias de la época. Sí. ¿Cómo fue, contanos un poco cómo fue este alejamiento? O sea, al principio ellos coincidían, ¿qué los llevó a alejarse? Yo creo que la clave de eso está en la correspondencia entre Victoria y Soledad Ortega. Victoria de alguna manera hace referencia a una deriva política de Ortega que no está de acuerdo con la ideología política de Victoria. Victoria es una liberal visceral, la línea sarmientina y alberdiana de la historia argentina. Y ella nota que por parte de Ortega no hay una adhesión a principios republicanos y democráticos como los que ella tiene. Y cuando se escribe con Soledad, de alguna manera ambos, Victoria y Soledad, reconocen que Ortega y Gasset había de alguna manera adoptado una posición más flexible hacia el proceso desencadenado en España a partir del alzamiento del 18 de julio de 1936. Y aquí una nota al pie. El golpe de Franco, ocurrido en esa fecha que mencioné, 18 de julio de 1936, tiene para el mundo cultural iberoamericano una trascendencia enorme. Meses más tarde,
de ese episodio, se reúne en Buenos Aires el Congreso de los Pen Clubs, de los clubes Pen de todo el mundo. Y allí Victoria tiene una clara toma de posición antifascista. Y la revista Sur también, es la primera vez que la revista Sur, no tenía demasiados años de existencia de todas maneras, explícitamente se embandera en una posición política. Y creo que a partir de ese momento hay una divisoria de aguas entre Victoria y el grupo de Sur y el resto de la intelectualidad argentina. No nos olvidemos el contexto. 1936 es poco tiempo después del golpe de Estado de septiembre de 1930 en la Argentina, que derroca a Irigoyen. Asume el presidente Uriburu crea la Academia de Letras por decreto, pone a su primo hermano como presidente de la Academia de Letras, y no es precisamente gente que esté afiliada con la ideología liberal que Victoria preconizaba, con lo cual hay una cierta fricción en el aire. La toma de posición de Victoria en contra del alzamiento de 1936 es una toma de posición muy neta, muy clara, que la predispone contra una cantidad de factores de poder en la Argentina. Por ejemplo, la Iglesia, que había considerado, que consideraba el golpe de Franco como una especie de cruzada restauradora de los valores occidentales. No nos olvidemos que en ese contexto es muy relevante el papel que para la Iglesia Católica, por ejemplo, o los sectores de derecha, juega el nazismo como barrera para el comunismo, que era visto desde 1917 como una especie de monstruo agazapado que estaba por comerse el mundo crudo. Con lo cual, estas tomas de posición no podemos considerarlas como las consideraríamos bajo la luz del día de hoy, sino en esa época, ¿no es cierto? Y en esa época hay, como dije, una toma de posición muy neta, muy clara de Victoria, y ella piensa que la posición de Ortega no es tan clara como a ella le gustaría que fuera. O sea que fueron cuestiones políticas, básicamente, lo que los distanció. Sí, estoy en casa ajena y no quiero criticar a la figura epónima de la casa ajena, pero me parece que hay una cierta pequeña, no voy a decir grieta, que es una palabra muy fea que se usa hoy demasiado, hay una cierta divergencia ideológica, una separación de pocos grados sobre los puntos de vista de cada uno. Victoria tiene además una disputa acerca de Marañón, con lo cual no hay una plena afinidad política, sí intelectual. Creo que Victoria y Ortega en muchas cosas piensan lo mismo, lo dicen de distinta manera, se dirigen a públicos distintos y además está el elemento de la sensualidad que Ortega percibe en Victoria. Que también eso cambió, ¿no? Porque al principio eran jóvenes, 30 y pico él, 20 y pico ella, y eso estaba más acentuado y después también cambió el tono, ¿no? Sí, por supuesto, sí, por supuesto. Victoria también cambió de punto de vista sobre sus relaciones sentimentales, así que no es que se mantuvo una posición pétrea hasta el final de sus días, creo que finalmente terminaron acomodándose el uno al otro. Un punto interesante o quizás anecdótico, divertido, es dónde Victoria conoció a Ortega. Dale, Victoria sí. conoció a Ortega en la casa de unas hermanas del Carril. Las hermanas del Carril eran tres. Una, Adelina, es la mujer de Guiraldes. La otra, Matilde, fue después la mujer de Neruda, afiliada al Partido Comunista, y legó al Partido Comunista chileno todos sus bienes. Y la tercera, casada con Vergara, es aquella que organiza una reunión social en la cual Ortega y Victoria se conocen y, como solía ocurrir, se deslumbran recíprocamente. Las hermanas del Carril son un trío interesante para recordar. Para otra charla. Seguro. Bueno, sí, vamos a dar un giro ahora hacia Victoria Ocampo y vamos a ir a otro tema que bien distinto de ella, que es la relación de Victoria Ocampo con la estética. Que es una relación muy profunda que ella desarrolla a lo largo de su vida, que tiene que ver con la estética en muchas áreas, por supuesto en la literatura también, en la arquitectura, en otras artes. Digamos, ella tuvo posturas
sabemos que a Victoria, por una cuestión casi como, digamos, de fuertes ideas sobre el tema, no le gustaban para nada los ambientes recargados, ¿no? Esos ambientes, ella criticaba mucho, es una estética de la época, que era recargar los ambientes con muebles, y con mucha decoración tipo afrancesados y todo eso, y ella quería alisar todo eso, poner otras líneas, pero eso iba mucho más profundo en ella, no era una mera cuestión de cómo se ve algo, sino una concepción estética. Entonces, bueno, me gustaría que hablemos de eso, que es un tema que a veces se lo trata como superficialmente, pero que la verdad que en ella tenía un fundamento muy profundo, que desarrolló. Es cierto, las ideas estéticas de Victoria se manifiestan en muchos aspectos. Uno, quizás el más notorio, el más visible hoy día, es su elección de un estilo arquitectónico para construir su casa. La casa de la calle Rufino de Elizalde en Buenos Aires, donde ahora tiene sede el Fondo Nacional de las Artes, o pertenece, mejor dicho, al Fondo Nacional de las Artes, es una elección estética de avanzada, casi diría peligrosa, porque levantó la indignación de los vecinos que en un barrio de concepción francesa, Beaux-Arts, etcétera, Victoria hace una casa cuadrada, de líneas rectas, sin ningún tipo de adornos externos, al extremo que su propio arquitecto se niega a poner la firma a los planos. Y el arquitecto de ella era nada menos que Bustillo, que unos años después construyó o diseñó la Rambla marplatense llena de techos normandos, mansardas, etcétera, de distintos tonos de revestimientos exteriores y demás. Pero hay también una dimensión estética en varias otras elecciones de Victoria. Victoria mantiene una estrecha relación con Eugenia Errázuriz, que es una diseñadora chilena que vivía en París, a través de la cual se pone en contacto con Frank, el arquitecto Frank, que era pariente además de Ana Frank, curiosamente. El arquitecto Frank anuda una relación con Ignacio Pirovano en Buenos Aires y fundan la Casa Comte, que fue una famosa casa de muebles y objetos de diseño que hubo en Buenos Aires. Victoria usa los muebles que se llamaba Comte. ¿No? Victoria usa los muebles de Comte para amoblar las oficinas de la Fundación Sur, muebles que aún conservamos. Y hay una... No es un tema menor para Victoria el aspecto estético del mobiliario que la rodea. Y los muebles que están ahora en Villa Ocampo, en San Isidro, son los muebles que ella tenía en la casa de la calle Rufino de Elizalde. Eso nos permite tomar una idea de qué le gustaba. Al mismo tiempo tenía las predilecciones estéticas de toda mujer. En cartas con Druy Rochelle, él se queja del tiempo que le hace pasar ella en un auto esperando que ella termine de elegir su papel de cartas o los platos con los que va a comprar para amoblar su casa en Buenos Aires. Es decir, que no pasa inadvertido para Victoria el fenómeno de la moda, de la estética, y muchas veces en cartas a sus hermanas, por ejemplo, les cuenta cuando tiene alguna reunión esa noche cómo va a ir vestida y menciona su relación con Coco Chanel, por ejemplo, que curiosamente había tenido un romance con Julián Martínez antes de que Victoria lo conociera a él. Esta es la parte de rosa de la cuestión. Si Victoria mantiene, a pesar de su favor por el buen diseño, mantiene una estética femenina, un punto de vista femenino sobre estas cuestiones. Cuando ella hereda Villa Ocampo, la blanquea, la convierte en una casa blanca con un mobiliario espartano, que seguramente obligó a reemplazar los antiguos muebles que la familia tenía en el centro. Y aquí miro a María Elena Iturbe, que seguramente de esto sabe más que yo por su parentesco con la familia materna de Victoria. Pero cuando se restauró Villa Ocampo y se retiró, por ejemplo, uno de los muebles que tenía el baño principal, atrás apareció
un papel floreado denso, un papel, en italiano se diría pesante, en el sentido de imponente. Victoria convirtió todas las paredes en grandes superficies blancas, Claro. sin demasiada cobertura de adornos, y como ella describió alguna vez, en mi casa no se van a encontrar grandes obras de arte. Eso también es una postura. Es una postura estética. Inclusive ella, por ejemplo, cuando describe el departamento de Druy-La Rochelle en París, aparte de elogiar el lugar donde está, que es en la Ile de la Cité, en pleno corazón de París, describe cómo él lo ha decorado y habla de las banderas que él tiene en las paredes, etc. Es decir, la preocupación estética fue, me parece a mí, permanente. Y no solamente en inmuebles, no solamente en construcciones, sino también en jardines, por ejemplo. Hay libros que hablan sobre la pasión de Victoria por la jardinería y las flores frescas en las mesas, es decir, la sensación de estar rodeada siempre de cosas lindas. Claro. Y de blanquear, ¿no? De poner más... De blanquear, alisar, un poco más simplificar, exacto. Sí. Hay una, en el listado de casas de Victoria siempre se habla, por supuesto, de Villa Ocampo y de la casa de la calle Rufino de Elizalde, pero generalmente no se menciona que hubo una primera casa en Mar del Plata, construida en lo alto de la loma, muy cerca de donde ahora está la Torre del Agua, que hoy día es un hotel y lamentablemente está mutilada, pero fue una casa también absolutamente cuadrada, recta, sin adornos que para Victoria eran superfluos, neta, y decorada con plantas suculentas, cactus y demás. Una especie de Santa Fe style, pero avant la lettre, diría. Claro. Sí, las plantas siempre son una gran ayuda para los arquitectos. Sí, es bueno, Sí, claro. es interesante lo que decís de que era lo que ella consideraba superfluo en la estética, ¿no? Sí. Porque era como lo que no tiene sofisticación, lo que no tiene una vuelta distinta de lo que se hereda, ¿no? Lo que no es pensado, los que toman todo lo que viene sin pensarlo, y ella repiensa todo el tema estético y a la dice esto mente, sí, esto Paula, no, son me viene a la decisiones. mente el adjetivo terso, es decir, son superficies lisas y blancas, y Victoria era una superficie tersa, en el sentido que no tenía dobleces. Victoria decía lo que pensaba, con los más y los menos que eso significa, y era a veces hasta excesivamente franca. Era tersa, como la arquitectura que a ella le gustaba, líneas rectas, Claro. netas, Sí, sin tal cual. demasiados recovecos, sin pliegues, sin ménsulas, sin capiteles, etc. Claro, sin bordado, sin... Exactamente, Sí, exactamente. tal cual. Bueno, ves, ahí es a donde quería llegar, a la esencia de ella y a estas, digamos, decisiones estéticas que tienen que ver en el fondo realmente con ella y que se juega, porque en la época recibe muchísimas críticas por esto, además de que le quieren tirar la casa abajo, y de que es muy criticada por esto, no son decisiones triviales, ella realmente toma posiciones con esto, así que esto último que llegamos, que la refleja ella, me parece una muy linda conclusión del tema, porque realmente... Sí, yo creo que, Paula, que podríamos decir que Victoria siempre es militante de sus ideas. Cualesquiera sean esas ideas, ella milita en favor de esas ideas. Y a veces milita de una manera que para alguna gente puede ser un poco agresiva, ¿no es cierto? Pero yo creo que en el fondo es un rasgo de generosidad. Como esto me gusta a mí, te tiene que gustar a vos también. Te lo voy a mostrar. Y quiero que te guste a vos también. A veces eso suena un poco imperial, si se quiere. Sí, Quizás uno de los defectos que la opinión pública a veces ha señalado sobre Victoria es ese imperialismo estético de Victoria, que no es más que un rasgo de generosidad. Es cierto, porque además es darle a otros la posibilidad de aprender o de ver cosas distintas, digamos, de las que habían visto. Así que bueno. Claro, sin ahora... ninguna retribución para ella, ¿no? Claro, seguro. Ella luchaba por eso sin que eso le diera ninguna retribución, ni ganancia, ni nada en particular. Bueno, ahora vamos a retomar un tema que vos mencionaste al paso y que me gustaría desarrollarlo, que es el tema de la participación de Victoria Ocampo en el encuentro del PEN internacional que se hace en la Argentina en 1936. Lo que yo querría es contarle mínimamente, Javier, voy a contar
a los participantes qué es el PEN Club, porque todos dicen, bueno, el PEN Club, y voy a contar mínimamente qué fue el PEN Club. Bueno, el PEN Club se creó en 1921 en Inglaterra, lo creó una escritora inglesa que se llamó Catherine Dawson Scott. Ella tuvo esta iniciativa en 1921 porque fue después de la Primera Guerra Mundial, que sabemos lo destruida que quedó Europa, lo mal que quedó el mundo, y entonces ella dice, vamos a unir voces de escritores de todo el mundo, vamos a volver a unirnos después de tanta guerra, ¿no? Y entonces funda este club de escritores para, digamos, ella quiere enlazar las naciones mediante la literatura. No es poca la misión que se propone, ¿no? Porque después de tanta pelea, volver a enlazar las naciones a través de la literatura. Bueno, lo funda, empieza a funcionar, no es fácil poner una nueva institución, ¿no? Pero se va fundando en distintos países del mundo. En la Argentina, en 1930, se funda la sede del PEN Club Internacional, el PEN Club Argentino, que lo preside Manuel Galvez, el escritor argentino. Una de las premisas del PEN Club era abstenerse de pronunciamientos políticos, cosa que no sucede en la reunión del PEN Club de la cual vamos a hablar, que fue en 1936. O sea, se rompe esa regla por la situación tan compleja política mundial que había en 1936, ¿no? El inicio de la Guerra Civil Española, el ascenso del nazismo, la situación argentina también, de estar en la década infame. En fin, es un momento difícil para el mundo, entonces se rompe esa regla de abstenerse de opiniones políticas en el PEN Club en 1936 acá en la Argentina. Bueno, a esa reunión, de la cual Victoria Ocampo es una de las organizadoras, esa reunión, ese congreso lo presidió Carlos Ibarguren, junto con Victoria Ocampo y Eduardo Mallea. Entonces, de ese encuentro de 1936 es del que vamos a hablar. A ese encuentro vino Stefan Zweig. Sabemos que también les recomiendo una película que se llama Adiós a Europa, donde está este congreso, que es una película sobre el exilio en América de Stefan Zweig, y ahí está Victoria Ocampo, aparece este congreso de 1936. O sea, esto para encuadrarlo un poco y que sepan la importancia internacional que tuvo. Vinieron delegaciones de más de 40 países, tuvo una importancia muy grande, y ahí Victoria Ocampo fue una de las figuras principales de este congreso. Reunió tanta gente importante, y bueno, contanos, Javier, ahora acerca del rol de Victoria Ocampo en este congreso del PEN Club de 1936 en Buenos Aires. Primero voy a agregar una pequeña piecita a tu mosaico, Paula. PEN quiere decir poetas, ensayistas y narradores, y al mismo tiempo la palabra pen es pluma, con la cual escriben los escritores. Así que ahí hay un juego interesante de meta significados. Victoria no tenía demasiada exposición pública cuando le toca presidir la primera sesión inaugural del PEN Club en 1936. Creo que está puesta allí porque, bueno, Sur era una revista literaria en ese momento bastante importante, que se publicaba con frecuencia mensual. No sé si habrá sido un compromiso por parte de Ibarguren. Lo cierto es que Victoria asume un cargo que quizá le quedaba grande, sobre todo frente a la magnitud de las personas que, como vos bien señalaste, venían a ese congreso. Y le toca presidir nada más ni nada menos que la sesión inaugural. Victoria estaba muy impactada por su encuentro relativamente reciente con Virginia Woolf, que le había hablado del lector común, el common reader, es decir, aquel lector que se acerca a la obra literaria sin preconceptos y a quien hay que darle material de lectura asequible, no un material de lectura
de una erudición que ahuyente al lector. El tema del lector común es un tema común en Virginia Woolf y es un tema común en Victoria y es un tema que ella aborda numerosas veces, por ejemplo, cuando publica un número extraordinario de Sur dedicado a Shakespeare, que llama Shakespeare para el lector común. Pero cuando ella menciona las palabras lector común, la cosa cae muy mal entre gente que se consideraba estar viviendo sobre un pedestal permanente y a algunos no les gusta, a algunos de los escritores presentes no les gusta que alguien diga que su obra es para lectores comunes, lectores ordinarios, y se sienten molestos. Para colmo, Victoria agrega a sus primeras palabras el hecho de que todo escritor es su obra. Y entonces le sale al cruce un escritor alemán, cuyo nombre me va a venir ahora a la cabeza, que dice, bueno, mi obra acaba de ser quemada por el nazismo, con lo cual no me está augurando usted un destino demasiado benévolo. En realidad, Victoria lo que menos tenía era de apologista del régimen nazi, pero sus frases son malentendidas. Había un mar de fondo importante en ese congreso. A las manifestaciones de este escritor alemán, que no es Stefan Zweig, es otro, y ya digo, me va a venir a la cabeza en algún momento, se levantan los italianos, entre otros Marinetti, que por supuesto ha sido enviado por el gobierno italiano, que está encabezado por Mussolini, con lo cual esa reunión se transforma en una especie de campo de batalla, y no de escritorio a escritorio, sino creo que hay algunos movimientos físicos también que hacen pronunciar que la cuestión se está poniendo demasiado espesa. Por fortuna está presente Jacques Maritain, que acude en auxilio de esta pobre mujer de 40 y tantos años que se ve enfrentada a estos monstruos de la literatura contemporánea e intenta echar aceite sobre las aguas turbulentas. Cosa que logra, y de ahí se gana el respeto eterno de Victoria, y a partir de allí se inicia además una correspondencia muy nutrida que, dicho sea de paso, estamos por publicar, pues ya está en la imprenta. Maritain acude en ayuda de Victoria y explica lo que Victoria ha intentado decir, que obviamente el escritor sobrevive, la obra sobrevive al escritor, que el lector común es seguramente el público más numeroso frente al lector erudito, y de alguna manera traduce los sentimientos que Victoria, por su inexperiencia o su admiración por los circunstantes, ha intentado expresar. Pero hay unas crónicas de época, sobre todo desde la izquierda, donde los observadores quedan sorprendidos de la forma en que Victoria defiende la libertad de opinión, la libertad de prensa, el libre albedrío de los escritores, como si fuera una sorpresa inesperada, como si esperaran que ella fuera también parte del establishment que Ibarguren representaba. Ibarguren, otra vez, era el presidente de la Academia de Letras, había sido puesto allí por el presidente Uriburu, con lo cual había una cierta tensión institucional en el ambiente. Pero lo que pudo haberse convertido en un infierno se convierte en una reunión relativamente razonable, con chispazos importantes y chispazos protagonizados por gente de fuste, ¿no es cierto? No es una discusión de conventillo, sino una discusión académica muy elevada, y donde algunos de los alegatos de los escritores alemanes perseguidos por los nazis son realmente desgarradores. Cuando se habla de los libros quemados y los hombres los allí presentes, casi no hay mujeres, aclaro, se sienten identificados con esos libros quemados, obviamente la emotividad de la reunión es sumamente alta. El Congreso terminó relativamente bien, por supuesto no hubo acuerdos, hubo espantosas disputas, pero fue un elemento bisagra, me parece a mí, en el tema de la, llamaría, de la toma de posición política por parte de los literatos, de quienes escriben. Hubo una clara afiliación de escritores de uno y de otro bando, donde ninguno ocultó lo que pensaba. Y estamos en las vísperas faltan 3 años para la Segunda Guerra Mundial, ¿no es cierto? Y el choque
entre la izquierda y la derecha y los terceros es inminente. Y todo esto con como dije al principio, con el trasfondo de la Guerra Civil Española, donde para mucha gente lo que ha ocurrido es un episodio salvador que nos va a evitar caer en las manos del comunismo, que es esa especie de oso negro que está moviéndose en la Unión Soviética. Claro. Vos dijiste algo que me interesó, que Victoria tenía porque poca exposición pública. Eso es interesante, porque ¿te parece que eso tiene que ver con la época? Porque es cierto que ella tenía menos, pero hoy en día, ¿te parece que Victoria misma tendría más exposición, una Victoria hoy en día, por digamos, la cantidad de exposición pública que hay hoy en día? ¿Te parece que tendría más, que tiene que ver con la época? ¿Te parece que la modificó esa situación que ella vivió, valga la redundancia, en vivo, de esas tensiones en la inauguración del Congreso del PEN, y bueno, lo que vivió, la modificó, la hizo pensar algo nuevo, y también respecto a lo público, ¿no? Cómo se pueden dar las cuestiones en público. Creo, Paula, que tu pregunta es excelente, y hasta ese momento me parece que Victoria era una mujer con alguna inquietud literaria, que había publicado algunas cosas destinadas a un público más bien estrecho, no demasiado amplio, y directora de una revista que tenía 4 o 5 años de antigüedad. Sur es del 31, estamos hablando del año 36. Con lo cual, Sur todavía no había acabado el surco que dejó después, ¿no es cierto?, cuando cumplió tantos años de existencia. Y Victoria no se destacaba o no había sido destacada ni notada por el radar por sus opiniones políticas. Las opiniones políticas de Victoria comienzan a hacerse conocidas precisamente en ese año 36. Con lo cual, si hoy le hiciéramos una pregunta a Victoria sobre las cuestiones políticas imperantes en estos días, no le estaríamos preguntando a Victoria como directora de una revista literaria, estaríamos preguntándole a Victoria en función de su papel de intelectual comprometido que fue asumiendo con el tiempo, a partir precisamente de 1936. Victoria tiene una posición muy clara a partir del momento que, como dije, Sur declara la guerra al fascismo, o declara su oposición al fascismo, y a partir de ese momento sí se tiñe de política. Hasta ese momento no lo había hecho nunca, o si lo había hecho no era público. Victoria comienza... ¿Perdón? O sea que esto la modifica un poco, o sea, toma... Claro. Además ocurre otro episodio, y es el intento de modificar la ley de los derechos civiles que había sido sancionada en la época de Irigoyen durante el gobierno de Alvear. Y ahí Victoria también se vuelve a embanderar en una posición política que es la oposición a la reforma al Código Civil. Para poner a todo el mundo en contexto, el Código Civil de Vélez Sarsfield de 1869 ponía a la mujer en un segundo rango. El marido o el padre o los varones de la familia tomaban las decisiones y ella no tenía poder ni facultad alguna. En la época de Irigoyen el Código Civil se modifica, la mujer adquiere casi el estatus de los hombres. En el gobierno de Alvear hay un intento de volver las cosas a la época de antes de Irigoyen, y Victoria se embandera políticamente y lucha para evitar esa reforma. Y ahí funda la Unión de Mujeres Argentinas, y obviamente esto le da visibilidad. Con lo cual, entre la toma de posiciones en el PEN Club, su embanderamiento político en contra de la modificación de los derechos civiles de la mujer, ciertas actitudes socialmente mal vistas en Buenos Aires, como puede ser la convivencia bajo un mismo techo, o la convivencia pública con alguien que no es su marido, porque no se podía divorciar, porque no existía el divorcio, y haberse codeado con algunos escritores que no eran precisamente fieles a las líneas más tradicionales de la literatura argentina, obviamente la convierten en alguien notorio. No nos olvidemos que en el año 31, por ejemplo, a Julieta Lanteri, que era otra líder feminista que había luchado por el voto femenino, la matan en pleno centro de Buenos Aires, en Diagonal Norte y Suipacha, un auto que entra a marcha atrás, sube la vereda y la mata. En un episodio oscuro y tenebroso, con lo cual, digamos, Victoria no es una cómoda mujer que protesta desde el sillón de su casa, está adoptando una actitud que
para algunas otras personas que pensaban como ella, tuvo consecuencias fatales. Si no es un juego de niñas en el que está metido. Sí. Bueno, quería hacerte una última pregunta, porque tenemos que cerrar, ¿no, Inés? Bueno, sobre Sur. Y bueno, vos sos el presidente de la Fundación Sur, así que contanos, bueno, la revista Sur se inició hace 90 años, ¿no? Claro, En el 31. Exacto. Sur está fundada en 1931 en la casa de la calle Rufino de Elizalde, y una famosa foto que todos habrán visto de los escritores que rodean a Victoria en la escalera geométrica de la casa de la calle Rufino de Elizalde. En el 33 Victoria funda la Editorial Sur, y en el 63 funda la Fundación Sur, valga la redundancia. Y hago un homenaje al ministro de Justicia e Instrucción Pública de esa época que autorizó el funcionamiento de la Fundación Sur, que es Alberto Rodríguez Galán, que hoy cumpliría 99 años, que fue quien me introdujo en este mundo fascinante de Victoria. Sé que están sus hijas presentes, a las dos les hago un homenaje. Así que hay tres, en este cielo azul hay tres entidades Sur. La revista primero, la editorial después y la fundación más tarde. Hoy día la revista Sur no existe más y la editorial es propiedad de la Fundación Sur, y la Fundación Sur sigue trabajando activamente en lo que es su objeto social, que es la difusión de las ideas de Victoria, y publicamos libros con la frecuencia que nos permiten nuestros escasos fondos. Tenemos dos libros en prensa que considero muy interesantes. Uno es La correspondencia de Victoria con André Lagouchelle, que plantea el choque de esas dos concepciones, la liberal, digamos, de Victoria y la fascistoide, o claramente fascista, de André Lagouchelle. Y también la correspondencia entre Victoria y Maritain, que se desata a partir de ese episodio tormentoso de la inauguración del Congreso del Pen Club en Buenos Aires en 1936. Tenemos además varios otros proyectos editoriales en marcha. Tenemos la editorial y la fundación viven de la cesión de derechos sobre la obra de Victoria. Tenemos derechos vendidos a editoriales en Italia, Francia, España e increíblemente en Grecia. Grecia está por publicar o por imprimir en griego moderno el libro Diálogo con Borges, donde Victoria lo entrevista a Borges. Es un libro sumamente interesante, que también se ha publicado en China. Hay una edición china de Diálogo con Borges. Nosotros publicamos libros con tiradas de 1000 ejemplares aproximadamente. En China, Diálogo con Borges tiene una tirada de casi 10.000 ejemplares, lo cual habla del interés que despierta una cultura que para la China es totalmente ajena, como es la Argentina. Pero es una manera de estar y de hacer conocer a Victoria en el mundo. La revista Sur fue una experiencia en sí misma, y hay una decisión política de la Fundación, tomada por Victoria en su momento, de no reabrir la revista Sur. Muchas veces nos preguntan, ¿por qué no se vuelve a publicar? Bueno, las cosas han cambiado. El mercado para revistas literarias en la Argentina es prácticamente inexistente y muy difícil recuperar el lugar que tuvo Sur en su momento, y no somos dignos de hacerlo. Sí, en cambio, la actividad editorial que tenemos a nuestro cargo es nutrida. Hay varios libros de Sur en las librerías. Uno de ellos, por ejemplo, que me viene a la mente es Un encuentro fecundo, que es la historia de la relación entre Victoria y Tagore, es un libro de 800 páginas. Otro es el de la correspondencia de Victoria con Thomas Merton. Y aquí va una nota curiosa. Nosotros no sabíamos que Victoria se escribía con Merton. El archivo de Victoria es como el mar. Uno tira la red y pesca cosas. Y encontramos que había una cantidad de cartas cruzadas entre ambos dos. Thomas Merton es un místico estadounidense de primera línea, un hombre que introduce el pensamiento zen en los Estados Unidos, y amigo de la Beat Generation, que a Paula le va a sonar más que familiar. Es amigo de Ferlinghetti, etc. Y es amigo de los jóvenes escritores que en Estados Unidos florecen en los años 60. Y cuando Victoria se entera de esto, le insiste con hacerle conocer la obra de Borges y de Bioy. Con Bioy no tiene éxito.
pero cuando los amigos de Merton leen a Borges, quedan fascinados con Borges, que era conocido en Europa, pero no en Estados Unidos. Y así es como New Horizons publica Labyrinths en 1958, Laberintos, que es la primera obra de Borges traducida al inglés. Esto es obra de Victoria, de la generosidad enorme de Victoria, ese imperialismo cultural que trata de poner Victoria en el extranjero y que muchas veces no se toma en cuenta cuando se dice que Victoria se dejaba dominar por el imperialismo en la Argentina, ¿no es cierto? Por ejemplo, sus polémicas con Jauretche la tilda poco menos que de vende patria. Pero creo que la tarea de Victoria en pro de la cultura argentina ha sido trascendental y cada vez como un témpano surge una parte visible que deja atrás una parte invisible que en algún momento vamos a ver. Claro, Cuando Inés hablaba nuevo. de los programas de la Fundación Ortega y Gasset y esta situación de crisis que estamos viviendo, me vino a la mente un episodio, y con esto cierro, que quizás sea poco conocido. En 1965, Victoria está en Nueva York. Ella se alojaba siempre en el Hotel Waldorf Astoria. Y en 1965, quizás algunos se acuerden, hubo un tremendo corte de luz en Nueva York. Y la ciudad quedó a oscuras. Victoria tenía una habitación, no sé, en el piso 17 o algo por el estilo, y no podía obviamente subir y bajar todo el tiempo. Entonces Victoria se dedica a ordenar la vida de la gente en el lobby del Waldorf Astoria en Nueva York. Establece el baño para mujeres, establece el baño para hombres, los turnos para ir al baño, porque tampoco había demasiada agua, los sectores donde la gente tiene que dormir, y así durante 2 días. Ese manejo de la situación de emergencia me hace acordar de lo que Inés intenta hacer en estos años tan difíciles, donde la pandemia nos tiene a todos arrinconados en nuestras casas. El manejo de la situación de crisis. Sí, la verdad Inés, que... ¿querés comentar algo? Sí, la verdad que a veces es un desafío, ¿no? Hacer cultura y movilizar todos estos campos en esas situaciones, pero bueno, es el mundo que nos pone a prueba. Yo para comentar un poquito todo esto, recordaba que esto que comentaba Javier, de la correspondencia y de la rica correspondencia de Victoria, que Victoria realmente era una persona muy entusiasta con la pluma para comunicarse, aún encontramos cartas con Ortega, estando Ortega a 2 cuadras y mandándole ella una carta en vez de una llamada, ¿no? Sería una manera de ella de expresarse que le resultaría familiar y cómoda, ¿no? Y ese trabajo de la consolidación del epistolario, que es un epistolario muy complicado, porque, bueno, como Victoria escribía en francés, hubo que traducir, hacer las notas, consolidar. Bueno, y ese es un trabajo que estamos realizando, que es un trabajo arduo, porque están los años con Victoria y Ortega y los años con Soledad Ortega y Victoria. Así que es un trabajo que está bastante desarrollado, bastante consolidado y que esperamos que este año podamos tenerlo, ¿no? Ojalá ese es un poco el proyecto, esta amistad de 62 años quede allí reflejada. Y respecto a esa amistad y a esas suerte de rispideces que comentaba Javier en el inicio, yo creo que son las propias de todas personas que tienen ideas bastante firmes o bastante sólidas respecto a un tema y otro tema, que de alguna manera quieren manifestar su desacuerdo con otros y que esto es parte digamos, del ritmo de una amistad y del ritmo de un encuentro entre 2 personas. Porque Victoria hace, digamos, un número muy bonito cuando se cumple el aniversario de la muerte de Ortega, hace un número de Sur dedicado a Ortega, que lo titula Mi deuda con Ortega, ¿no? Quiere decir con esto que aún esas confrontaciones hacen que la gente aún se siga admirando, valorando, encontrando puntos de conexión. Y en el 36, por ejemplo, en un episodio que no es conocido por todos, pero que por muchos que están en el tema sí, en el 36, cuando Ortega necesita salir de España, porque realmente la situación política se había puesto muy complicada, él se encuentra en Marsella y se encuentra con toda su familia en Marsella y realmente sin dinero para
para vivir y para trasladarse a Argentina. Es decir, encuentra que está en una situación de absoluta desprotección con su familia y es Victoria el que acude, es Victoria la que acude en su auxilio. Quiero decir que estas son amistades muy profundas que digamos que yo creo que van más allá de diferencias de opinión o aún ideológicas, y que realmente son lo rico de la cultura y lo que moviliza y lo que entusiasma ver esos encuentros, ¿no? Lo mismo que lo de la revista Sur, que Ortega le sugiere ese nombre de Nuestro Sur, y digamos, pero más allá de que sea Ortega o no sea, digo, era como que él estaba también compenetrado con el proyecto de ella, ¿no? Revista de Occidente era de 1923, es de 1923, dentro de 2 años cumplirá los 100 años de existencia, y bueno, y Sur era como una forma de que haya alguna gemela de este lado del Atlántico, así que creo que esa amistad es realmente un punto valiosísimo en la vida de dos personas con esa pasión intelectual y con esa pasión por la cultura, ¿no? Coincido totalmente contigo, Inés. Es efectivamente así. Así que sí, muy fructífera. Y bueno que se mantenga a pesar de las diferencias, que es algo tan difícil. Sí, tal cual. Con la familia, que no que también de esas diferencias y conservar el vínculo. Eso es interesantísimo. Sí. Bueno, estamos ya con el tiempo límite, ¿no, Inés? Contanos si hay alguna posibilidad de que haya alguna pregunta. Si alguna pregunta tenés o algún comentario, estaría muy bueno. A mí me gustaría saber, Sur, ¿se mantiene hasta qué año la revista? ¿Y cómo es el derrotero? Ella tiene un equipo de redacción que la acompaña. ¿Y cómo es esta parte de cómo sigue esta revista? La revista, Victoria le había pedido a su mano derecha en sus últimos años, que era Miné Cura o María René Cura, sí, que la revista tratara de llegar a los 50 años. Y Miné Cura hizo lo imposible para que la revista cumpliera 50 años. Los últimos números son muy espaciados, pero hay 50 años de Sur. El staff de Sur, como se diría ahora, era por demás pequeño. Victoria no tenía dotes de management, digamos, así que era un poco desordenada la cuestión. Quizás algún día se escriba la historia corporativa de Sur, ¿no es cierto? La historia societaria, de cómo esa sociedad anónima fue evolucionando, etc. Victoria había repartido acciones de Sur entre sus amigos, después se las pidió de vuelta y se las cedió todas a nuestra fundación de una manera muy informal, con anotaciones en lápiz, en fin. A los grandes intelectuales generalmente las cuestiones jurídicas los superan o las ignoran. Pero Victoria tuvo muchos disgustos con Sur. En algún momento vendió su portafolio a Sudamericana, por ejemplo. En algún momento descubrió, esto lo cuenta Bioy Casares en ese voluminoso libro de apuntes y chimentos, que Victoria convoca a sus amigos a Villa Ocampo para contarles que con desesperación ha descubierto que la revista no pagaba las colaboraciones a sus corresponsales en exteriores desde hacía muchos años, ante un reclamo de Graham Greene. Victoria no fue una mujer de negocios, claramente no lo fue. Y yo no sé tampoco si Sur hubiera sido una empresa lucrativa a lo largo del tiempo, es imposible saberlo, pero sí sé que Victoria perdió mucho dinero y llegó al fin de sus días con la lengua afuera, literalmente. Por eso Sur fue espaciando sus publicaciones. Pero fue una editorial que tuvo enormes éxitos literarios. Por ejemplo, las publicaciones sobre Camus las tuvo que pelear con otras editoriales locales, pero fueron un éxito en su momento, igual que T. Lawrence, etc.
Victoria. Una pregunta, Sí. Javier, alguien pregunta cómo se puede poner en contacto con la Fundación Sur. Tenemos una página en la web y ahí hay un buzón para preguntas. Y yo me encargo personalmente de contestarlas. Bueno, entonces así, a través de la página web, ¿cómo tienen Sí, que claro. poner? ¿Cómo entran? Sí, sí, por supuesto. Y si es muy ¿Fundación complicado, se Sur? dirigen a la Fundación Ortega y Gasset, que saben dónde estoy, saben Bueno, ubicarme. Fundación Sur o Fundación Ortega y Gasset. Claro, Ahí googlean y está, y hay un formulario de contacto, ¿no? exacto, exacto. Bueno, yo no sé, Paula, si hay alguna inquietud más que quieras transmitir. Les puedo dar una primicia a los que están aquí. Ayer hemos cerrado ¿Cuándo va a el salir la trato preliminar correspondencia para de publicar. Ortega y Victoria? ¿Perdón? ¿Cuándo va a salir la correspondencia de Ortega y Victoria? Ya que estamos acá, podemos dar un avance. Eso es un trabajo con Inés, y Inés es la que lleva el timón allí. Y Es creo que de una alguna manera buena respondió. pregunta, Paula, pero como decía hoy, calculamos que en este año, es decir, la idea es que estén los dos volúmenes bastante terminados. O sea, son dos volúmenes. Claro, uno es la correspondencia de Ortega con Victoria y el otro es de Ortega con Soledad. Que uno piensa que Soledad es solo por ser la hija de Ortega y no es solamente eso. Soledad funda la Fundación Ortega y Gasset, mantiene Revista de Occidente y está en una época y en un momento difícil también, en la época de la consolidación de toda la obra de su padre, porque aún está el franquismo. Entonces, no es solamente que es la hija, sino que es la hija con todo ese contexto que no era tampoco el momento más adecuado. Por eso también tiene una linda conversación con Soledad, con Victoria, porque Victoria está de este lado, que también ha estado el peronismo y tiene también experiencia de saber, digamos, cómo es eso de encontrarse con un contexto poco favorable. Así que es tan rica una por unas razones como la otra por otras razones. Entonces, eso yo creo que ya durante el curso de este año, el año pasado, la verdad que mucho del impulso que ya estábamos en los finales se quedó un poquito más demorado, pero ya este año eso tiene que estar para todos. Bueno, ese es el Sí, proyecto. Si puedo pasar unos pequeños avisos, me gustaría comentar que este año, además de la correspondencia con Drie y con Maritain, estamos sacando una reimpresión de Shakespeare para el lector común, con prólogo de Cristina Viñuela, prólogo y ensayo preliminar de Cristina Viñuela. También probablemente publiquemos todos los reportajes que hizo Odile Barón-Supervielle mientras fue corresponsal de La Nación en París. Y ayer hemos cerrado trato preliminar con Irene Chiquier-Bauer, que es la autora de esa monumental biografía de Virginia Woolf que apareció hace un año, para publicar un libro que se va a llamar Victoria y Virginia, que es su tesis doctoral y que analiza y agota la relación entre ambas y le da a Victoria un papel distinto al que le atribuyen algunos críticos literarios contemporáneos, donde la tratan desde colonialista en adelante. Se ha llegado a decir que Victoria se llamaba Victoria por la reina de Inglaterra, por ejemplo, porque era imperialista, así que con eso ya... Sí, es una mirada muy interesante la de Irene Chiquier-Bauer, ella me mandó la tesis. Sí. Bueno, yo creo que vamos cerrando por acá. Me resta agradecer mucho a Javier y a Paula que nos han hecho, bueno, conocer siempre algo más y tener este espacio cultural que ha sido tan enriquecedor para todos. Los invito a todos los otros eventos que les mencioné en el principio y bueno, y gracias y que disfruten de esta charla. También va a estar colgada mañana o a más tardar pasado en YouTube. Así que la podrán volver a escuchar o a ver si tienen algún punto que quieren refrescar. Así que muchísimas gracias, Javier, muchísimas gracias, Paula, y todos ustedes también por acompañarnos. El agradecido soy yo. Bueno, muchas gracias. Un gusto, la verdad. Adiós, gracias. Gracias a todos los participantes también. Chao. Muchas gracias. Luego.